Muy buenas noches. Buenas noches, Miss. ¿Cómo están? Buenas noches, Miss. Sí. Hola, hola. Buenas noches, señorita Anita. Bien, vamos a dar inicio a una nueva semana, un conocimiento nuevo dentro de lo que es la ciencia y la epistemología. Entonces vamos a, si me permiten, vamos a ver un ratito. Voy a compartir y me dicen si se observa. Sí se observa, Miss. Bien, muchas gracias. Entonces, el día de hoy vamos a continuar con un poco de la parte filosófica, la parte epistemológica que tiene que ver con la ciencia, ¿ya? Es importante ver, pues, tener antecedentes, historia, ¿no? Entonces vamos a ver un poquito en la antigua Grecia cómo era la educación, ¿no? Cómo era la educación, entonces vamos a escuchar un video y luego a partir de allí ya vamos a hacer los saberes, ¿sí? Atentas, por favor. La civilización griega surgió alrededor de los años 1200 a.C. Estaba situada al sureste de Europa, entre el mar Mediterráneo y el mar Egeo. Los primeros griegos se organizaban en clanes familiares, que con el tiempo formaron comunidades. Esas poblaciones eran llamadas polis. Cada polis tenía su propio gobierno. Todas tenían el ágora, la plaza de la ciudad, la acrópolis, la parte más alta de la ciudad, el teatro, las murallas que defendían las ciudades y el Partenón, el templo donde se veneraban a sus dioses. Las polis más poderosas eran Esparta y Atenas. Algunas veces se declaraban la guerra entre ellas o de lo contrario se aliaban para derrotar a otras polis. Esparta era gobernada por reyes. Sus habitantes eran educados para la guerra. Debían ser fuertes y hábiles en el manejo de las armas. Las mujeres espartanas tenían cierta libertad y autonomía que les permitía dedicarse a actividades tan diversas como el comercio o la literatura. De pequeñas recibían educación como la de los chicos, gimnasia, música y deportes, aunque no participaban en órganos del gobierno, ni en cargos públicos, ni en el ejército. Entre los espartanos predominaba la gimnasia y la educación moral. En Atenas, los gobernantes eran elegidos por el voto de los ciudadanos. Los hombres no eran educados para la guerra. Las mujeres no iban a la escuela, solo podían salir acompañadas de sus familiares y no tenían derechos políticos. Atenas era una ciudad comercial. Se caracterizaron por transitar por varias formas de gobierno. Pasaron de la tiranía a la aristocracia. Solo los hombres libres tenían voz y voto, mientras que las mujeres, los extranjeros y los esclavos no tenían lugar en la toma de decisiones. Al igual que los egipcios, la sociedad griega estaba estrictamente jerarquizada, por lo que la educación era exclusiva para las élites. Para los grupos gobernantes, además del arte de la guerra y la gimnasia, tenían una educación sobre las artes políticas. Las clases más bajas, los esclavos, no recibían ningún tipo de educación. La educación griega exigía la enseñanza que estimulara la competición y las virtudes guerreras. El hombre bien educado tenía que ser capaz de mandar y de hacerse obedecer. Grecia alcanzó el ideal más avanzado de la educación en la antigüedad, la paideia. La paideia se centraba en los elementos de la formación que harían del individuo una persona apta para ejercer sus deberes cívicos. La transmisión de valores, saber ser, y saberes técnicos, saber hacer, inherentes a la sociedad. Los alumnos solían sentarse enfrente del maestro, quien guardaba sus rollos de papiro en cestos, además de emplear una fusta similar al apuntador que utiliza un maestro en la actualidad. Los castigos corporales, al igual que en Egipto, eran el medio fundamental de la instrucción, reflejo de una sociedad altamente jerarquizada.
En cuanto sabían leer y escribir con facilidad, debían aprender versos de memoria y luego fragmentos más extensos de los poetas. Utilizaban los dedos para los cálculos más simples y recurrían a fichas de cálculo y al ábaco para los más complicados. Los griegos eran educados por medio de los textos de Homero, que enseñaban las virtudes guerreras, el amor a la gloria, el honor, a la fuerza, a la destreza y a la valentía. Sócrates, Platón y Aristóteles fueron los filósofos de mayor influencia en el mundo griego. Sócrates fue considerado el fenómeno pedagógico más asombroso de la historia del Occidente. Su preocupación como educador era despertar y estimular el impulso para la búsqueda personal y la verdad, el pensamiento propio y la escucha de la voz interior. Sócrates creía que el autoconocimiento es el inicio del camino del verdadero saber. Platón, en las diversas obras, formula la tarea central de toda educación, retirar el ojo del espíritu del mundo aparente, en constante mutación, y hacerlo mirar hacia la luz del verdadero ser, de lo divino, pasar de la percepción de los sentidos a la contemplación de la realidad pura y sin falsedad. Aristóteles expone 3 factores principales que determinan el desarrollo espiritual del hombre: disposición innata, hábito y enseñanza. Creía que el hombre podía convertirse en una criatura más noble, así como podía convertirse en la peor de todas. La escuela primaria se destinaba a enseñar los rudimentos: lectura del alfabeto, escritura y cómputo. Los estudios secundarios comprendían la educación física, la artística, los estudios literarios y científicos. La educación física comprendía principalmente la carrera, el salto de longitud, el lanzamiento de disco y de dardo, la lucha, el box y la gimnasia. La educación artística incluía el dibujo, el dominio instrumental de la lira, el canto y el coral, la música y la danza. Los estudios literarios comprendían el estudio de las obras clásicas, la gramática y los ejercicios prácticos de redacción. Los estudios científicos presentaban las matemáticas, la geometría, la aritmética, la astronomía. En la enseñanza superior prevalecía el estudio de la retórica y de la filosofía. Muy bien. Voy a compartir con ustedes un enlace por el chat. Esta vez vamos a utilizar una nueva herramienta que se llama Padlet. Está bien pequeñita ahí, pero a ver si ustedes dan un clic, van a ir al Padlet y ahora les voy a ir explicando cómo van a ingresar a esa nueva herramienta. Van a aprender a utilizar otra herramienta virtual que es importante también para ustedes, ¿ya? Entonces, a ver si ingresaron, me avisan. ¿Ingresaron? Van a encontrar, ya, muy bien, hay 3 personas que ya están ingresando. Le van a dar clic a la cruz que está en la parte inferior. Si ustedes le dan clic, pero lean primero lo que dice en la pizarra. El Padlet es una pizarra, en el cual dice, ¿qué opinas de la educación en la antigua Grecia? Y hay otra pregunta, ¿qué es educación? Coloca una imagen. Entonces, cuando tú le vas a dar clic a esa cruz, te va a salir una ventana que tiene, me están observando, ¿no? Aquí ven, tiene 4 o 5 iconos pequeños. Entonces ustedes, por ejemplo, aquí en la parte donde dice asunto, escriben su nombre. Por ejemplo, yo voy a escribir el mío. Y mis apellidos. Ustedes lo mismo, escriben así, cuando ustedes saben. Entonces, ahora ahí te dice, vamos a colocar una imagen, dice. Entonces yo me voy a ir aquí en el primer icono, que tiene como una hoja, o
también aquí donde dice buscar en internet, ahí hay como una imagen y una lupa pequeña. Entonces yo ingreso ahí y yo voy a buscar ahí, por ejemplo, Antigua Grecia, yo escribo, por ejemplo. Y me van a salir varias imágenes. Entonces yo le doy clic a esta imagen, que me parece interesante, y se va a subir sola. ¿Se dan cuenta? Una vez que ya subió la imagen, yo recién voy a responder la pregunta. ¿Qué opinas de la educación de la antigua Grecia? Me parece, ustedes empiezan a escribir, ¿no? Oh, ya. Escriben. Y más abajo responden la otra pregunta, que va a decir, ¿qué es educación? Si ustedes acá le pueden poner y lo dejan, ¿no? El mío ya está ahí. ¿Me están escuchando? Hay solo 3 personas que han ingresado. Las demás, ¿por qué no le dan clic? Ya van 4, muy bien. Ya, le dan clic a estarán escribiendo, ¿no? Ustedes ya están escribiendo, todavía no lo comparten hasta terminar de completar, porque aquí arriba te dice publicar. Si yo digo publicar, le doy clic a publicar, y ya se publicó mi icono, ¿se dan cuenta? Entonces ustedes igual, primero le dan clic a la cruz, en asunto escriben sus nombres y apellidos, luego buscan ese icono que tiene como unos cerros y una lupa pequeña, le dan clic y buscan la imagen, Antigua Grecia, o educación en Grecia, no sé, Aristóteles, Platón, lo que más les haya gustado de ese video, buscan esa imagen y la colocan. Y luego, en la parte de inferior, ya ustedes responden. Si ustedes le dan clic a estos 3 puntitos, ustedes le pueden dar color a su fondo, ¿ya? Hay como 5 colores, ¿no? Y lo envían, publicar, dicen. ¿Ya? ¿Entendieron? Solo hay 4, conmigo son 4 personas nomás que han ingresado. El resto, ¿por qué no ingresan? ¿Por qué no ingresan? El Yo sí link, ingresé mi cita. ya lo El he vuelto problema. a enviar, el link está ahí, es un link pequeño. Bien, se observa bien pequeñito en el chat. Pero le dan clic y ya está. Empiezan a escribir y ya. Es otra forma, es otra, ya no estamos en el Menti. Mentimeter ustedes lo conocen muy bien. Ahora están conociendo el Padlet. ¿Ya? El Padlet es una herramienta. Ustedes también pueden crear sus propios Padlet para trabajar con sus padres de familia, con sus niños. ¿Ya? Pero esta es una herramienta más que nada para educación superior. Por eso estoy compartiendo con ustedes. Profesora, buenas noches. Hola, dime. Profesora, la segunda pregunta, ¿dónde está? Está ahí, aquí en la pizarra. Dice, ¿qué opinas de la educación en la antigua Grecia? Y sigue, ¿qué es educación? Dice ahí. ¿Dónde lo pongo para Y estas hacer? preguntas lo contestamos, Miss. Ahí debajo, en tu mismo cuadrito. Eso lo contestamos, Miss. Sí, por favor. Nirvana, ahora escribe, lo has publicado, pero te falta escribir. Dale 3. Sí, maestra, en editar lo Ah, ya. estoy poniendo. Claro, en editar. Ya no. Nirvana es ya. Me ganó. Alguien ha enviado el concepto, pero no ha enviado su nombre. Tiene que colocar su nombre para yo saber quiénes están trabajando. Entonces, Disculpe, ¿puedes compartir otra vez el link, por favor? ya, muy bien, no te preocupes. Ahí está. Miss, buenas noches. Hola, ¿Cómo Karen. Dime. escogemos la imagen? Ya, si le has dado clic al más,
te sale una ventana y ahí hay varios iconos pequeños. Te vas al que dice como un cerro y una lupa pequeña. Y se va a abrir una ventana. Entonces tú en esa ventana escribes lo que quieres buscar. Es como el Google. Ya, Miss, gracias. Muy bien. Pilar, muy bien, Pilar. Ya le puso el nombre. Te falta la imagen, Pilar. La educación griega era muy interesante. Primero aprendían en voz alta. Ya. Ahora el otro concepto, debajo de escrita, de forma escrita, punto, debajo de ello colocas Pilar, el concepto de educación. ¿Qué es educación? Muy bien, lo ha hecho Patilla Casaño Edith porque ha puesto la imagen y la primera respuesta la ha puesto con números arábigos y la segunda respuesta también la ha puesto número 2. Entonces me voy a quedar a ver. Patilla nos dice, en mi opinión, la educación en la antigua Grecia fue formar ciudadanos perfectos a través de una enseñanza integral, literaria y retórica, científica y filosófica, sin olvidar la educación física y la artística. Excelente. Y 2, nos dice Edith que la educación es la formación, construcción de conocimientos y habilidades de una persona. Me voy a quedar con eso. Y a ver, Nirvana también, a ver, aquí me dice que fenómeno de estudio de la pedagogía, pero yo no sé, me parece que Nirvana está respondiendo a la segunda pregunta, ¿no? En la primera Recién parte lo del estoy texto. ordenando, lo estoy poniendo con sus numeritos Ya, también. muy bien. Ajá, esa es de la segunda pregunta. Ya. Muy bien. Sí, ya van ustedes familiarizándose con esta herramienta y yo les va a servir mucho para ustedes también. Y investiguen y van a poder crear ustedes también sus propios Padlet, ¿ya? Entonces, vemos de que también nos dice, ya, la próxima les voy a poner un poco más de retos, en 5 líneas nada más, decir todas esas respuestas. No me escriban, no me copien todo del Google, ¿ya? No me copien todo del Google. Entonces, también nos dice Nalia que el objetivo era una instrucción profesional. No era una instrucción profesional, sino que aspiraba ciudadanos perfectos. Ya, me parece que eso están copiando del Google, ¿no? Ya, tengan cuidado. Y la educación, dice, es el proceso de facilitar el refinamiento de las habilidades o capacidades propias del individuo. Ya, no me copien y peguen, ¿ah? Merlinda también nos dice que una fuente económica en la agricultura fue una expansión económica en la fundación de las islas, por las islas griegas. Muy bien, ya. Educación, nos dice Pilar que la educación griega era muy interesante. Primero aprendían en voz alta todas las letras y luego de forma escrita. Sara nos dice que era muy importante porque querían la perfección. Y educación significa que es un derecho básico de todos, ¿no? Para poder adquirir conocimientos. Ya, continúen. Las demás continúen, cierren sus micrófonos. Continúen. Bueno, hay como 7 personas nada más que están trabajando, alguna vez 2, 4, 6, ya, muy bien, ya va creciendo, ¿no? Yo lo voy a revisar, pero me voy a quedar con lo que han mencionado ustedes, que estos griegos perseguían una educación perfecta, ¿no? Pero en la cual también, como ustedes han mencionado, estos griegos, en esa perfección, buscaban pues que los estudiantes, los jóvenes, ¿no? Aprendan sobre la educación física, sobre las ciencias, todas las ciencias, ¿no? El arte, la literatura, ¿no? En la literatura, sobre todo la parte de redacción, como lo mencionó ahí ¿quién era esta chiquita? A ver, la parte escrita nos decía, ¿no? Que era muy, nos decía Pilar, ¿no? Entonces, nos vamos a quedar con esto, pero ustedes
pueden seguir trabajando ese Padlet, no hay problema. Y voy a seguir. Me dicen ustedes si observan lo que estoy compartiendo. Estoy compartiendo. ¿Se observa? Sí, en el Padlet, profesora. Sí, más sigo en el fácil. Padlet. Ya, entonces voy a tener que dejar de compartir ello para volver a, porque medio lento está esto. Ya. Ahora, Sí, Miss, ya está ya. perfecto, gracias. Entonces, como ustedes decían, unos también de los grandes, digamos, pioneros de la educación de la antigua Grecia fue Aristóteles, ¿no? Antes de Cristo, en el año 384 hasta el año 322 antes de Cristo, él era un filósofo lógico y científico muy influyente en ese entonces, ¿no? Era un pensador que buscaba pues el conocimiento humano a través de las experiencias. Él decía que una persona va a aprender siempre y cuando tenga mayores experiencias, ¿no? Mayores oportunidades, mayores prácticas. Entonces había una localidad que se llamaba en ese entonces en Grecia, esta gira, entonces pertenecía a Macedonia, y también aquí había mucho, digamos, mucho interés, mucha deseos de aprender, ¿no? Y habían otros autores también que manejaban enciclopedias que trataban todas estas ciencias, ¿no? Para el desarrollo del conocimiento, ¿no? Para el desarrollo de las ciencias, de todas las disciplinas, no solamente de una, así como ustedes lo han escuchado, ¿no? Del arte, la educación física, la literatura, las matemáticas, la física, la química. Entonces Aristóteles aportó mucho a la educación en esa época, y él decía que él fue capaz de plantear que la educación, ¿no? La genética y los hábitos son factores que influyen pues en el desarrollo personal, ¿no? de cada ser. Por lo tanto, a ver, ¿qué pasó acá? También habían otros pensadores que tenían que ver con esta epistemología, con esa filosofía de esa entonces. Teníamos a Sócrates, a Platón y a Aristóteles, ¿no? Por ejemplo, Sócrates fue el que creó la escuela, el que veía, por ejemplo, como hoy en día decimos educación básica, ¿no? Educación básica, educación primaria, educación secundaria. En ese entonces Sócrates fue el primer, digamos, investigador en ese entonces de la antigua Grecia, de crear. Él dijo que era necesario hacer una escuela para los jóvenes, pero ustedes se han dado cuenta que en el video decían, no todos podían ir a la escuela, no todos los jóvenes, sino aquellos que eran influyentes, ¿no? Entonces, luego estuvo Platón también, que aportó mucho a la educación, y él creó, por ejemplo, las academias. Entonces, una vez que ya los jóvenes, como se dice, lograban esa educación en la escuela, ¿no? Porque la escuela iniciaba desde los 7 años o 12 años, entonces aquí luego pasaban a la academia, ¿no? Ya se perfeccionaban en algunas asignaturas o cursos o especialidades. Y posteriormente, pues Aristóteles crea una especie de liceos, como puede ser hoy en día lo que le decimos el instituto o las universidades, ¿no? Entonces vean, ya desde la antigua Grecia, cómo se va desarrollando la educación para el perfeccionamiento, ¿no? De la persona, ¿no? De lograr el conocimiento en las diversas disciplinas que tiene que ver con las ciencias. Entonces, este señor Aristóteles también valoró mucho la importancia, dijo, del ámbito del juego. Decía él, es por eso que se hablaba de la educación física en ese entonces. Entonces, como la educación se empieza, digamos, a temprana
edad, él decía que era muy importante el juego. Imagínense, ya desde esa época se hablaba de la importancia del juego para el aprendizaje. Entonces los niños y las niñas, para el desarrollo de esa actividad, digamos, física, ellos tenían que moverse, porque él decía que a través de ese movimiento iba a haber también un conocimiento, un desarrollo en el aprendizaje. Entonces, para él era importante el juego. Y en ese entonces, pues, como ustedes observan en las imágenes, habían juegos muy clásicos, ¿no? Que se dan y que nosotros también en nuestra época, tal vez ustedes no tanto, porque no son, pero en la mía, en mi época, por ejemplo, jugábamos a las muñecas, jugábamos a los yaces, jugábamos a las escondidas, jugábamos al saltasoga, ¿no? Ahí ven, como ven, por ejemplo, los niños juegan a la pelota, juegan al aro. Hoy en día los niños ya no juegan esto. Paran todo el santo día con el celular, el internet, ¿no? Están todos pasivos ahí, no hay movimiento. Entonces, al no haber movimiento, no hay conexión neuronal. Entonces, imagínense, desde la época antigua, desde la época griega, se hablaba de que era importante que los niños se muevan, ¿no? Es por lo tanto que ahí ustedes han escuchado que ya se permitía, ¿no? No se hablaba de psicomotricidad, ni de actividades de juego, sino se hablaba de educación física. En ese entonces, cuando se decía educación física, era pues, había un lema, ¿no? Mente sana en cuerpo sano. Entonces, un cuerpo que se mueve, un cuerpo que está activo, por supuesto que va a tener mayor rendición o rendimiento, ¿no? Entonces, esto fue pues una influencia que hasta los años, hasta esta época, se trabaja, ¿no? Entonces también aquí, por ejemplo, en la época de Aristóteles, se crean los Juegos Olímpicos, ¿no? Lo que hoy en día se vive en las escuelas. Todas las escuelas o las instituciones educativas, porque se denominan así, una vez al año organizan, ¿no? Con los padres de familia, con los comités de aula, con todas las comisiones que existen en las instituciones educativas, generan estos Juegos Olímpicos. Y más aún, hoy en día han salido directivas, por ejemplo, en esta última directiva, la 447, que ha sido modificada con la 149 del Ministerio de Educación, donde habla que debe de haber 10 minutos de movimiento en la escuela, en todas las escuelas, tanto de nivel primaria, secundaria como inicial. O sea, todos los maestros, aparte de lo que hayan planificado, tienen que hacer 10 minutos de movimiento. ¿Por qué? Porque se está demostrando una vez más que el movimiento ayuda a que los niños estén más motivados y puedan aprender. Entonces, imagínense, desde la antigua Grecia se hablaba que el juego era importante para el aprendizaje y es por ello que ellos crean los Juegos Olímpicos, ¿ya? Entonces, Aristóteles, en todos esos periodos educativos, primero, en la primera infancia, por ejemplo, él propuso que era importante que los niños y las niñas aprendan hábitos. ¿Qué hábitos? De aseo, ¿no? De la limpieza, del orden, porque eso es vital en el ser humano. Y hasta el día de hoy, en educación inicial, trabajamos el automatizar los hábitos en los niños, porque eso le va a ayudar a entender otros conceptos de la vida. Entonces, los hábitos no son puro juego, sino que es o meramente hacer cualquier cosa, sino tiene un objetivo. Entonces, ustedes tienen que promover mucho los hábitos en su aula. En su segundo periodo de Aristóteles, bueno, pues ahí hasta los 5 años consistía en el desarrollo de los buenos hábitos, ¿no? Ahí se continúa. Y algunas lecciones y obligaciones que deben de hacer los niños y niñas, ¿no? Por ejemplo, el de apoyar en casa, el de limpiar, el de ordenar, como les decía, porque es parte de la formación y de la educación, ¿no? Entonces ahí los niños, al tener mayor práctica de movimientos con diferentes objetos de la casa, se perfecciona y hay también
ese movimiento cerebral, pues hay conexión, hay sinapsis, y por lo tanto, él decía que era importante los hábitos. Luego, pues, a partir de los 7 años ya estos hábitos se hacen más complejos, ¿no? Donde tienen que limpiar, donde tienen tal vez que utilizar otros elementos para ser más ordenados, doblar sus ropas, N cosas que se hacen cotidianas hasta los 7 años, ¿no? Son actividades también que están de acuerdo a esa etapa de los niños. Tampoco no se les va a dar actividades que sean muy complejas, ¿no? O que sean un problema muy difícil de cumplir, ¿no? Y en esta cuarta etapa, por ejemplo, de la educación que se daban en los liceos, ya se hablaban de asignaturas, ¿no? Ya después de los 7 años, recién se hablaban de, por ejemplo, de matemáticas, de la metafísica, la ética, la música o la biología. Entonces vean cómo desde la época griega había todo un proceso de cómo la persona iba educándose para ser mejores, ¿no? Entonces también este filósofo propone digamos, dos vertientes que tienen que ver con la educación, uno que es la moral y el otro que es la intelectual. Lo que hoy hablamos de habilidades blandas, lo que hoy hablamos de la ética. Entonces, desde ese entonces ya Aristóteles hablaba de que la música era parte muy importante en la educación, ¿no? Porque le formaba a los niños, a las niñas, el carácter y desarrollaban la parte emocional. Lo que hoy en día, en educación inicial, no puede faltar, por ejemplo, las canciones, la música. El que los niños y las niñas toquen instrumentos, imagínense, desde esa época, había mucha conexión neuronal y eso está demostrado científicamente, ¿no? A mayor que el niño escuche desde el vientre de la madre ciertos sonidos, ciertas músicas, su cerebro se conecta entre neuronas y otras, y hay mayores, digamos, que le llamamos conexión de neuronas, ¿no? Dendritas que van creciendo, o como que se vaya a Las entender. famosas sinapsis, Miss. Así es, muy bien, excelente. Les decía que esa sinapsis hace que el cerebro y las neuronas estén más fuertes, digamos así, estén activadas, estén preparadas para otros espacios de la mente, ¿no? Porque si solamente los niños como ahora están sentados y moviendo los dedos pulgares nada más, entonces solo una parte de su cerebro se activa. Si no hay movimiento de los otros dedos y de las dos manos, los hemisferios izquierdo y derecho no se activan. Entonces hoy en día hay más problemas de niños para aprender. No sé si ustedes se han dado cuenta o habrán escuchado que hoy en día hay más terapistas del lenguaje, terapistas con esto que les dan los niños de mucho movimiento, ¿no? Para controlarlos. Entonces, ¿por qué? Porque en esta época se dio todo esto de la tecnología, pero que no ha sido, digamos, o no es guiada, ¿no? A veces los papás, porque ya no me incomode mi niño, ya tome el celular, ya, ahí quédate, ¿no? Pero ¿qué le estamos haciendo? Un daño, porque a veces los tenemos por horas, y el niño está solamente ahí concentrado la vista y los dos dedos pulgares. Los dedos les van a crecer, pero así, a cada niño, ¿no? El dedo pulgar va a ser el más grande de la mano, tal vez, no sé, de aquí a unos años ya, los seres humanos nos transformaremos, ¿no? Entonces también él dijo que la parte cognitiva, la parte intelectual también se desarrollaba a través de ciertas asignaturas, ¿no? Era importante, dice, darles conocimientos a los niños y a las niñas para perfeccionarse. Y entonces, desde los 7 años, ¿no? Hasta más o menos la adolescencia, era el periodo de educación pública, con asignaturas como la gimnasia, la lectura, escritura, la música y el dibujo.
¿Ya? Entonces, ese concepto que ustedes también han referido sobre educación es muy importante, porque podríamos también definir que la educación es un proceso de socialización, ¿no? El aprendizaje, o perdón, la educación está dentro de nuestro contexto social, es una, digamos, es un derecho que tenemos todos en el Perú, hablando de nuestro país. Entonces quiere decir que al educarnos somos capaces de asimilar y de aprender conocimientos. Y todo esto se va a materializar pues en una serie de valores, de habilidades, de desempeños, ¿no? Que tienen que ver mucho con la parte cognitiva, con la parte emocional, es de manera integral. Y tenemos un concepto que está en nuestra Ley General de Educación, la 28044, ahí sí nos dice un concepto muy claro que la educación es un proceso de aprendizaje y enseñanza que se desarrolla a lo largo de toda la vida y que contribuye a la formación integral de la persona. Y esto coincide mucho con un concepto que dice también María Montessori, ¿no? María Montessori dice que el aprendizaje empieza, para ella decía, desde que nace hasta que dejamos de existir. Pero ahora últimas investigaciones nos hablan de que la educación empieza desde el vientre, ¿no? Porque el ser humano es perceptivo. Entonces, a través de las percepciones, ¿no? De esas sensaciones que va a percibir a través de su madre, va a aprender, porque va a ir guardando cierta información, sonidos, ¿no? Cuando está en el vientre de la mamá, tiene el sonido del corazón, de todos los intestinos, de cómo ocurre todo en el interior de la madre. Entonces eso, el niño también lo almacena, ¿no? De esos, y que se acostumbra a estar ahí en ese interior, que cuando nacen a veces para adaptarse al medio lloran, no están cómodos en el ambiente porque su ambiente era otro, ¿no? Estaba ahí rodeado de agua, calientito, y no había nadie quien le moleste, ¿no? Pero cuando hay niños, por ejemplo, se hicieron pruebas de que niños cuando se alejaban de la mamá, lloraban mucho, ¿no? Pero le ponían unos, digamos, como unas especies de parlantes en el cual le colocaban el sonido del corazón de la mamá, ¿no? Pum, 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 pum. Los niños se tranquilizaban, o sea, recordaban lo que cuando estaban en el vientre de la mamá. Entonces, imagínense entonces el aprendizaje con las últimas investigaciones, no solamente es cuando el niño nace, sino también desde cuando está en el vientre, por ello que es importante saber seleccionar a las parejas, buscar un buen novio, una buena novia, para luego, pues, pero a veces nos equivocamos, a veces nos fijamos en el guapo, pero no sabemos cómo es, de dónde viene, qué capacidad intelectual tiene, nada, no nos fijamos en eso. Pero hoy en día, con tanta información que hay, sí. Ustedes, las jóvenes, tienen que buscar hombres inteligentes, ¿no? En esas tres dimensiones, emocional, la cognitivo y la física. Entonces, tiene que haber todo eso. Ya no hay que estarse fijando en los ojitos, la carita, ni la billetera, ¿no? Entonces, si queremos niños capaces. Entonces, en la antigua Grecia se observaba un concepto, de acuerdo a esa época, que la educación era una necesidad, porque estaba dentro de lo que era, digamos, el mundo, ¿no? La sociedad. Y por lo tanto, la historia en ese entonces de la educación, desde todos los dos lugares que habían visto ustedes, desde Esparta, tenían todo una guía, ¿no? Era helenística, que ellos creían en una escuela pública, ¿no? Por ello también entonces ellos veían maestros que se especializaban y que podían asumir ese rol, ya imagínense desde ese entonces, y también les reconocían, ¿no? Sus saberes. Entonces, ya los niños
ya no solamente estaban en casa con alguien que los cuidaba, sino que también que podían ir a aprender, ¿no? Otras áreas, como la música, como la pintura, la literatura, el poderla leer y escribir, ¿no? Que eso no era para todas las personas, sino aquellos que tenían digamos, un estatus, ¿no? Porque los esclavos no podían estudiar. Entonces, la educación en la antigua Grecia, los niños y niñas pertenecientes a familias con dinero, solamente los que tenían estos recursos podían ir a estudiar, ¿no? Porque eran ciudadanos que tenían esa posibilidad tal vez de también de pagar, ¿no? Entonces, en ese entonces se llamaba paidólogos a estos maestros, ¿no? Los esclavos no podían estudiar en ese entonces. Entonces la educación, el objetivo muy marcado en ese entonces era que los niños y las niñas tenían que desarrollar esa inteligencia, ¿no? A través de estas disciplinas para ser buenos ciudadanos, para luego pertenecer pues digamos, a la organización política que había o social, ¿no? Entonces, Aristóteles define pues a esta educación como que él decía, la educación nunca termina, pues es un proceso de perfeccionamiento y por tanto es un proceso que nunca va a terminar. La educación dura tanto como dura la vida. Y algo parecido a lo que les decía María Montessori, pero seguramente que María lo pone en sus libros de acuerdo también a esta historia griega, ¿no? Entonces Aristóteles acuñó este lema, que la educación nunca termina hasta cuando dejamos de existir. Entonces, hoy en día la preocupación por la educación inicial o infantil ha sido una constante. Hay muchos organismos en el mundo y en nuestro país también hay todo un plan por la infancia, ¿no? Hay todo basándose en estos hechos históricos, ¿no? Para poder mejorar a las personas y todo empieza desde la infancia. La infancia es la base del ser humano. Entonces la educación inicial viene a ser como la base del ser, de la persona en lograr estas habilidades cognitivas, emocionales, ¿no? Psicológicas para poder entender el mundo que le rodea, ¿no? Entonces ustedes como educadoras tienen esa misión. No es fácil ser maestra, ¿ya? No es muy fácil ser maestras. Entonces vamos a ver si hay alguna pregunta. Un ratito voy a dejar de... Ahí está su Padlet, que están avanzando muy bien. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Misita, hay una parte donde yo leí, estaba leyendo, ¿no? Donde dice que las nodrizas se hacían cargo de los niños. Ellas le enseñaban, ellas los educaban. Mi pregunta es, ellos educaban a los niños, no eran los padres, sino eran las nodrizas las que educaban a los niños. Claro, porque las mamás estaban en bueno, bañándose con sus doncellas, atendiéndose para estar hermosas para sus reyes, y muy pocas se dedicaban a la casa, ¿no? Porque eran pues de la nobleza, eran personas que representaban, que siempre estaban al lado del monarca, pues por eso se dice que era una educación helenística, porque eran personas que tenían cierto poder. Entonces las nodrizas
no es que les enseñaban las matemáticas, que les enseñaban, no, sino que simplemente los guiaban a los niños para lo que eran, por ejemplo, los hábitos, ¿no? Los hábitos que ustedes saben, los hábitos se aprenden en casa, no se aprenden en la escuela. Entonces, las nodrizas pues ya los bañaban, los peinaban, les daban de comer, ¿no? Les orientaban en sus juegos, los acompañaban si querían ir, no sé, pues al río, a un lago, a recoger flores, a ver la naturaleza, ese tipo de acompañamiento, ¿no? Pero educadoras no eran, pues. Los educadores ya eran otras personas preparadas y que les reconocían ese pago, ¿no? Entonces, porque las nodrizas, algunas, se encargaban pues de lo que era también la limpieza, el orden de esos palacios, también el de cuidado de los niños, el de la cocina, y así, ¿no? Entonces, pero no eran pues personas preparadas netamente para poder enseñar a los niños a ser perfectos, a educarse, ¿no? Entonces, cuando ya tienen una edad, 7 años, ellas los llevan. La mamá no lo lleva digamos, ahí era ¿cómo se llamaba? La primera el primer tipo de escuela, lo lleva a la escuela, ¿no? Lo lleva a la escuela la nodriza, no lo llevan las mamás. Y ya los niños así van pues aprendiendo, ¿no? A escribir, a leer, ¿no? Van aprendiendo con la educación física, que era muy importante en esa época. Entonces, pero sí, pues como dice, las nodrizas eran las que acompañaban a los niños. A ver, voy a mandar nuevamente el link. Ahí está del Padlet el link, si alguien lo pidió. Sí, pues sus internet de ustedes. Ya, a ver, dígame. Levanto mi manito. ¿Puedo preguntarte uno, Miss? A ver, Karina. Miss, ¿por qué las mujeres, o sea, por qué a las mujeres, o sea, mayoría, antigüedad, o sea, lo que estamos leyendo, ¿por qué no le educaban, Miss? ¿Porque eran machistas o porque eran Porque malos? claro, el machismo era más arraigado en esa época. Si hasta ahora hay lugares, hay zonas donde las niñas no van a estudiar, ¿no? Lugares como la India, por ejemplo. Hasta inclusive hay lugares en nuestro país, ¿no? Donde están algunas comunidades, tal vez campesinas, indígenas, no permiten que las niñas estudien. Porque ustedes saben que la persona que logra cierto conocimiento, pues, no se va a dejar, pues, ¿no? ¿Cómo se puede decir? Va a conocer sus derechos, va a conocer, ¿no? Todo lo que comprende este mundo, entonces, por lo tanto, quieren que la mujer esté, como se dice ahí, analfabeta, que no sepa nada para que la puedan dominar, como se dice, ¿no? Para que la puedan controlar, y no es así hoy en día. Pero eso ya viene pues desde las épocas antiguas. La mujer siempre ha sido una persona que no ha tenido oportunidades, es por eso que se crean esas organizaciones de mujeres, ¿no? Por luchar por los derechos también, porque como seres humanos, todos, todas y todos, tanto hombres como mujeres, tenemos derecho a educarnos, a perfeccionarnos. Pero hay lugares, ¿no? Hay países que aún todavía las mujeres no gozan de ese derecho al estudio. Entonces aún todavía hay lugares que siguen en esa lucha. No sé si han escuchado a Malala, una muchachita de la India que como la veían que estudiaba, empezó a aprender, a conocer mucho, a perfeccionarse ella como persona, y al culturizarse iba dándose cuenta que a veces la sociedad, la política era bastante injusta, y empieza a observar que en su país había mucha injusticia con las niñas, muchas niñas no iban a estudiar. Entonces, como habían otras personas que estaban en contra de eso, inclusive la tratan de matar, ¿no?
A ver, busquen a Malala y se ganó en una oportunidad el premio Nobel de la, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque hasta ahora ella creó una organización para las niñas y niñas que están en desventaja en ese sentido, ¿no? En su país, por ejemplo, ¿no? Entonces, así es, pues, siempre nosotras, a veces en la sociedad, ¿no? Estamos en desventaja con los niños. Por eso que también se les dice que hoy en día es que también es nosotras, las mujeres, somos las que criamos a los hombres. Así que los convertimos nosotras en machistas. Entonces hay que tratar de que haya esa igualdad, ¿no? Nosotras a veces también siempre en nuestra sociedad dicen, los niños, primero los niños. Entonces, cuando dicen niños, todos imaginan o todos se genera que es al varón, pues. Por eso que al varón se le ha dado mucho, ¿cómo se dice? Se le ha posesionado mucho, ¿no? Y entonces ahora con esto de género, de este enfoque de género, también tenemos que considerar a la niña y al niño. Es por ello que sí, yo también voy a tener que ir cambiando mis textos también en mis diapositivas, ya no colocar los niños, sino primero las niñas y luego voy a poner a los niños. A ver, es lo mismo, ¿no? Porque es una forma de dar realce, de reconocer también a la mujer. Y eso no es cuando sean adultas, sino que eso se hace desde niñas. En las casas nosotros también tenemos, a veces las mamás somos las que hemos generado todo esto, ¿no? Tenemos un niño varón y una niña mujer. ¿A quién mandamos a lavar los platos? ¿A quién mandamos a limpiar? A la niña. Al niño no. Porque tenemos ideas que se van a transformar en otra cosa en los niños y lavan platos. Entonces las mamás los mandan a la calle, vayan a jugar al fútbol, nada de lavar, nada de limpiar, porque no, tú no estás para eso está tu hermana, para eso están las mujeres, y eso es falso, eso no es, y eso es parte de ir criando hombres machistas, ¿no? Entonces, desde pequeño hay eso en nuestra sociedad todavía, y aunque ya está cambiando, ha cambiado bastante, porque ya vemos que hay varones que ayudan en la casa, varones que cocinan, varones que lavan, varones que crían a los niños, ¿no? Entonces, ya hay cambio, pero todavía, ¿no? Hay ciertas injusticias con relación a que la mujer debe, qué es lo que debe y qué no es lo que no debe hacer, ¿no? Por ejemplo, el estudio, el educarse, ¿no? Entonces prefieren educar al varón que educar a la mujer, ¿no? En algunos contextos, pues, ¿no? Entonces, hay que ver todavía todo eso, hay que trabajar bastante. Pero eso se empieza desde las instituciones educativas hoy en día, ¿no? Ustedes como profesoras, dar el valor a la niña desde cuando ustedes tienen que un poco promover este enfoque de género, ¿no? Primero la niña, después el niño, a ver, y así. Entonces así vamos a ir entendiendo, porque siempre hemos dicho, los niños, ahí están, digamos, inmersos las niñas, pero mayor, digamos, lugar le damos a veces a los niños, consideramos mejor a los niños, ¿no? Entonces, eso tiene que cambiar, pero desde también nuestra mente, desde nuestra forma de educar también a la sociedad, ¿no? Bien, ¿alguna otra pregunta? Muchas gracias, Miss. Ok, Karina. Entonces, para que ustedes entiendan, comprendan que la educación desde épocas muy antiguas, ¿no? Ha sido muy importante, pero cierto sector de la población, como los que tenían cierto de la élite de ese entonces, podían participar en alguna escuela, en alguna academia, en algún liceo. O sea, no todos.
Por ejemplo, ahí hablaban de que los esclavos, por ejemplo, y las mujeres no podían educarse. Entonces también no todos los hombres podían ir a estas escuelas, ¿no? A un esclavo no le permitían entrar a la escuela, ni a la academia, ni al liceo. Entonces ellos solamente se dedicaban al servir, ¿no? Eran los que servían a los reyes, ¿no? Al César. A ver, Nirvana. Sí, maestra, acotando lo que usted mencionaba, ¿no? Con respecto a la educación, creo que los nobles siempre han tenido ese privilegio de acceder, porque estaba buscando información y decía que su educación de los nobles se dividía en dos grandes grupos. Uno que era el pensar y decir, que consistía o englobaba lo que era la política, y el hacer, que ya también era dirigido hacia lo que eran las armas. Generalmente ellos también se especializaban en lo que eran las batallas. Y a los de la clase baja, usted como dice, a la servidumbre, ellos generalmente tenían actividades así de manualidades y también a las actividades campesinas, agrícolas, era su dedicación de ellos. Así es, ¿no? Entonces, claro, en ese entonces estaba organizada de esa manera, se organizaban estos nobles, ¿no? Porque ellos desarrollaban lo que era el pensamiento de todo su pueblo para que hayan buenas decisiones, tomen buenas decisiones en la política para hacer esas guerras, por ejemplo, ¿no? Que era parte de su quehacer, ¿no? Estrategas eran, ¿no, Miss? Así es, ¿no? Ellos se preparaban y justamente buscaban le daban, inclusive a veces a las personas que tenían mayor desarrollo físico, ¿no? Eran corpulentos, les daban la oportunidad. Y como dice pues Nirvana, la servidumbre siempre estaba presta para las actividades de la agricultura, ¿no? Actividades cotidianas, de la crianza de animales, del cuidado de los niños, pero no tenían acceso a poder aprender, por ejemplo, o leer y escribir. Ellos no leían ni escribían, ¿no? Entonces, lo único que sí tenían, pues, haber desarrollado el lenguaje, la comunicación, pero no sabían cómo se escribía, por ejemplo, ¿no? Entonces, todo eso se vivió desde esa época, y vemos cómo ha ido surgiendo la educación hasta este momento. Y queda, por ejemplo, de lo que Aristóteles había promovido en ese entonces, que para que los niños aprendan, tenían que moverse, tenían que jugar, es por ello que ellos promovían todos esos juegos clásicos, que los hemos tenido hasta los años 70, 80, ¿no? Pero ya cuando viene la tecnología, esto de los celulares, muchos niños dejan de hacer estos juegos clásicos, ¿no? A ver, Wendy. Mis buenas noches. Bueno, dando mi opinión porque mi internet me estaba botando, entonces, vemos que en el tiempo, ¿no? De antes había mucho lo que era, a los esclavos, muchos los maltrataban, ¿no? Vemos que solamente la nobleza daban a luz, ¿no? Y ya la esclava era que a veces lo daba hasta de amamantar, ¿no? Porque ellos, porque no se le caiga el seno, no podían hacer eso, ¿no? Entonces eran como una segunda madre para el niño, ¿no? En modo de un acompañamiento familiar se le llama eso, ¿no? Porque sabemos que de la primera infancia el niño en casa aprende los primeros valores, a cómo reconocerse, cómo ser independiente. Ya entra al jardín, es otra etapa que ya entra con la profesora, ¿no? Que ya son ahí, que están aptos para enseñar a los niños, ¿no? Entonces vemos cómo ha avanzado en esta actualidad, ¿no? Que ya las personas, ¿no? De diferentes razas tenemos los mismos derechos ya, ¿no? Ya podemos estudiar, podemos tener una carrera también, ¿no? Y gracias a los esclavos de antes, ¿no? Que trataron siempre de ver sus valores, sus principios, ¿no? Y lucharon por su libertad más que todo, ¿no? Eso, profesora, es mi manera de pensar, ¿no?
Y también, Muy bien. profesor, no sé, quería pedirle este favor que mande el link, porque cada vez que mande el link será por mi internet, quiero entrar a hacerle las preguntas, pero me bota vuelta. No sé cómo se podrá hacer. Ya, te lo vuelvo a enviar ahí. Ya, Miss. Gracias. Bien, gracias, Wendy. Bien, entonces, a ver, Alexandra Condori es, sí, Alexandra Condori, puedes encender Miss. ya, hola, ¿cómo estás? ¿Qué hemos aprendido el día de hoy, Alexandra? Profesor, nos aprendí sobre, sobre la forma como cómo era el aprendizaje antes, ¿no? En Grecia. Ya. ¿Te acuerdas el título entonces del tema de hoy? Ay, no, mi. A ver, Más alguien. que todo estaba más en el. Alguien. Miss, historia de la educación en la antigua Grecia. Muy bien, entonces, ¿qué hemos aprendido hoy todas? Historia de la educación en la antigua Grecia. A ver, cuando les pregunte tienen que ustedes ir al grano, ¿eh? ¿Qué hemos aprendido hoy? Historia de la educación en la antigua Grecia. Muy bien. A ver, Claudia Chávez. Claudia Chávez. Claudia. A ver, tienen que estar ahí presentes porque yo estoy pasando ya al registro. No, que acabo de salir de mi casa ahorita. Ay, están en la clase y ¿por qué están en otro lado? Eso es lo que pasa con la virtualidad. Es que he bajado un rato a comprar algo. Nada, ustedes cuando estén en clase se sientan ahí a escuchar porque están aprendiendo. Ustedes quieren ser buenas maestras, tienen que ser atentas. ¿Cómo desarrollan ese pensamiento? ¿Mm? A ver, ¿cómo lo hemos aprendido? ¿Cómo lo hicimos? ¿Cómo lo hemos aprendido? Claudia Chávez, enciende tu cámara. ¿Cómo hemos aprendido? ¿Cómo hemos aprendido, Claudia? A ver, Nelly Marina Guaita. Nelly Marina Guaita. Claro, como no están en la clase, me toman el pelo, ¿no? Y así ustedes no aprenden. Bueno, el daño es para ustedes, no para mí, ¿eh? Porque yo ya sé, ustedes no sé. No todas estamos en clase, algunas. A ver. Nelly Marina. Encienda la cámara. Se fue Nelly. A ver, Karen Tania. 20 le voy a poner. A ver. ¿Cómo hemos aprendido el tema de hoy, Karen? ¿Cómo a través de textos, imágenes. Ya, primero que ¿cómo hemos aprendido? Primero que hemos observado. Primero, aprendan. El video, el video. Ya, hemos aprendido por un video. Luego. Por un enlace, ¿no? Que herramienta virtual. Ya, ¿qué herramienta han aprendido hoy día? Ay, no me acuerdo. ¿Cómo se llama? Padlet. Padlet. Ya, luego del Padlet, ¿qué se hizo? Karen. Observación de diapositivas. Ya, la observación o ya escuchan la disertación de la profesora, ¿no? Algunos conceptos, algunas teorías, ¿no? Ya viene el desarrollo del tema del día de hoy, ¿no? El tema. Y finalmente, ¿qué estamos haciendo ahora? Haciendo preguntas. Retroalimentación. Retroalimentación.
Muy bien. Eso, metaconcepción. mira, acá ustedes están cada día practicando lo que ustedes también tienen que hacer en el aula con los niños. El niño tiene que responder lo que están haciendo en ese momento, igual ustedes. ¿Ya? Eso les ayuda a desarrollar también la memoria, las conexiones neuronales. A ver, Blanca Cheli, ¿está Blanca Cheli? ¿Está Blanca Cheli? Miss, buenas noches. Hola. Este aprendizaje, ¿en qué otro momento nos va a servir? Nos va a servir en nuestra vida diaria, ¿no? Como estamos formándose para docentes, para ¿Ya? transmitirlo a nuestros niños. Muy bien, muy bien. Gracias, Blanca. Entonces, ustedes con todo este trabajo también van a tener que desarrollar una actividad. Pero esta actividad no la van a hacer solas. Ahora van a aprender a trabajar en equipo. Entonces, ustedes van a... aquí está, les comparto. Están observando, ¿no? Ustedes van a hacer una actividad en equipo. ¿Qué quiere decir? Que van a elaborar una infografía. ¿Ya? Investiguen qué cosa es una infografía. Una infografía sobre la historia de la educación de la antigua Grecia. ¿Cómo lo pueden hacer? En un PPT, solo en un PPT, nada más. Que el PPT tenga el logo del instituto, tenga los datos del equipo, o pueden ser dos caras, ¿ya? Dos PPTs. En uno ponen la carátula y en el siguiente ponen la infografía. Todo relacionado cómo era la educación en la antigua Grecia. Si no pueden hacerlo en diapositivas, lo hacen en un papelote, pero en equipo. En equipo. Por ejemplo, ustedes ya saben que somos, creo, como 10 equipos y máximo de 9 a 10 integrantes o 6 equipos creo que son, ahorita no tengo el dato, pero ustedes ya tienen su equipo. Entonces tienen que colocar el nombre del equipo, el número también, los nombres y apellidos de cada integrante, el logo de la institución, el nombre del curso y el nombre de su docente y el ciclo. Eso va en la carátula. Y en la siguiente diapositiva ya realizan la infografía. La infografía se va realizando con imágenes, no mucho texto. Es un texto muy pequeño, muy reducido, con títulos tal vez, pero que los va guiando de alguna forma de, digamos, no es un mapa conceptual, ¿ah? Es una infografía en la cual ustedes van a utilizar diferentes imágenes, ¿ya? Para poder dar a conocer sobre la historia de la educación en la antigua Grecia. Bien, ¿entendieron? Sí, maestra. Ya, muy bien. Entonces, Miss, tengo una duda. ¿Y el equipo va a ser con el mismo grupo que tenemos? Así es. Ya, Miss, gracias. Ya, ¿Hasta les voy a cuándo, Miss? enviar ¿Hasta qué día se presenta? Ya, creo que ahí el instituto estamos en, si es para esta semana, bueno, viene lo que es Semana Santa, el siguiente ustedes es martes, ¿no? Para el siguiente martes debe estar subido ya en la plataforma. Miss, disculpe, ¿cada uno lo vamos a subir o en grupo vamos a subir? Claro, cada una, pero es el mismo trabajo. Claro, lo vamos a hacer en grupo, pero lo vamos a subir de cada Luego uno, lo ¿no? sube cada una, así es. Ya, Porque ya, sabemos cómo se ve la gracias. nota. Pues. Cómo se ve la nota. Si aquella que no ha trabajado, no ha participado, no le mandan la diapositiva, no le mandan ni el papelón, nada, porque no trabajó, pues. Entonces ella, ¿qué cosa es lo que va a subir? Individual no puede ser. Tiene que ser Miss, un trabajo de equipo. Buenas Hola, mira. noches. Disculpe, Dime. los que no tenemos grupo, No, yo ya les dije que se vayan ubicando, ¿ah?
Eso yo no los voy a ordenar, porque no estuvieron ustedes en la primera clase, yo ya no puedo ver esas cosas. Ya están los grupos, conversen con sus compañeras, a dónde faltan participantes y se van incluyendo. Si hay un buen número de personas que no tiene grupo, pues si hemos formado hasta el grupo número 7 o 6, bueno, será el grupo, se creará un nuevo grupo, el grupo 8, por ejemplo, ¿no? ¿Ya? La idea es que ustedes también, a ver, ¿quién tiene el micrófono abierto? Ya, entonces, de esa manera, tienen que coordinar. Tienen que coordinar. Mirta Cariguasairo está con el micrófono. Bien. Nos estaríamos viendo entonces la siguiente semana. Les deseo una feliz Semana Santa. Estamos iniciando pues el Martes Santo. Vayan a confesarse las que son católicas. ¿Ya? Luego paseen las 7 iglesias. Traten de estar unidas. Y el domingo, como es el día de la resurrección del Señor, hagan una fiesta. Porque les dice que la Semana Santa es la mejor fiesta del año, más que la Navidad. Entonces, hagan una buena compartir con la familia, vayan a la iglesia, lo mejor vestidas, ¿no? Porque es un gran día. Y pasen una bonita Semana Santa. ¿Ya? Bendiciones. Muy buenas noches.